Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si la esperanza de mi vida eres tú. Tú me has librado del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén. Óigame, ese coro es antiguo, así que yo no sé cuántos de ustedes se lo saben o cuántos lo han cantado y se les había olvidado, pero lo que sí es que ese coro tiene una verdad irrompible. Cristo rompe, hermanos, las cadenas. Todas las cadenas que te atan, Cristo las rompe. Y yo doy gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo y gloria a Cristo por esa verdad que está presentada en la Biblia y que hoy millones la creen. Cristo rompe las cadenas. Muy bien, hoy vamos a estar orando en nuestro primer video de este canal, que debe de ser la base para todo. Es un estudio bíblico. Está titulado El verdadero evangelio de Cristo, ¿verdad? Yo hubiera querido saberlo antes para que mi vida hubiera estado mejor hoy, pero igual, lo importante ahora es seguir adelante, hacer lo correcto y que millones de personas que todavía no conocen de Jesús a través de este material, con el verdadero evangelio de Cristo lo puedan conocer. Así que quiero invitarlos a que estemos orando ahora para que Dios dirija este mensaje. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por darnos el privilegio de conectar contigo. Ahora te suplicamos, oh Dios, que tu presencia nos acompañe. Para eso necesitamos ser limpiados con la sangre de Cristo. Que en este momento nos cubras con ella, nos des tu bendición y bendigas a cada amigo que nos esté mirando en este momento. Te ruego y te suplico el Espíritu Santo en nuestro medio, para que dirija mi mente y los oídos de los que van a escuchar, en el nombre santo de Jesús. Amén. Hoy les quiero presentar, mis queridos amigos, cómo es el Evangelio de Jesús en la Biblia. Muchos sabemos que millones de personas creen una cosa, otros creen otra. Dentro de cada religión incluso hay diferentes pensamientos teológicos, doctrinales. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirar en este momento qué dice la Biblia. Una vez una señora en República Dominicana me pidió y me dijo: pastor, usted puede comenzar a hablarnos desde el principio. Yo me quedé pensativo y dije: ¿qué será que se refiere la hermana? Y le pregunté: hermana, ¿a qué usted se refiere? Y ella me dice: pastor, qué bueno sería que usted nos predique desde el principio, o sea, como en orden, qué pasó según la Biblia, cómo fue todo, y qué bonito sería, porque así aprenderíamos mejor. Y ese pedido de esa hermana me acordé recientemente y quise incluirlo dentro de este material para que usted pueda entender hoy cómo según la Biblia fue que pasaron las cosas, qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios espera y qué es lo que va a ocurrir muy pronto según la Biblia, la palabra de Dios. Por supuesto, todo evangelio, no importa la predicación que se haga, no importa la doctrina, no importa si se habla de profecía, todo tiene que estar basado en la parte cristocéntrica. Si usted va, por ejemplo, a Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16, que es el texto más quizás famoso del mundo, allí podremos notar algo interesante, y es que está el centro del evangelio, la parte básica del evangelio, lo que produce que tú tengas perdón y derecho al reino de los cielos, está en Juan 3:16. Ese texto famoso lo vamos a leer y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta ese texto porque allí te dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta mucho una parte de ese texto, y es que dice, para que todo aquel que en él cree. O sea, la base, el requisito es creer en Cristo, aceptar su sacrificio, aceptarlo por la fe. Y de esa manera tú eres perdonado, tú eres limpiado, tú eres bendecido. Y me gusta porque ahí nos dice que si tú eres un ciudadano americano, puedes optar por la vida eterna. Si tú eres una persona con dinero, puedes optar por la vida eterna. Si tú tienes una casa propia o 5 casas propias, entonces sí puedes optar. El requisito sería ese, pero no. La Biblia dice que el requisito es para que todo aquel que en él cree. Ahí no tiene que ver color, raza, nada, preparación académica, no tiene que ver nada. Ahí simplemente dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El punto es que ese, pudiéramos decir, es el centro del evangelio. Eso se puede decir que es a la mitad de las cosas como han pasado. Y ahí entonces es que tiene, ¿verdad?, la base, la hermana, donde ella me decía, usted puede comenzar, pastor, desde el principio. Y desde el principio, lo que Apocalipsis presenta, en Apocalipsis 12 y en adelante, es que en el cielo hubo una batalla. ¿Por qué hubo una batalla? Porque un ser llamado Lucifer, creado por Dios, dice que él llegó a creer incluso que él podía recibir la misma adoración que se le daba a Jesús. Y llegó a creer incluso que él podía hacer incluso hasta su trono en el norte, o sea, al lado de Dios. Y dice la Biblia que él era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló maldad en él. ¿Cuándo entró la maldad en él? Cuando él decidió, oigan esto, cuando él decidió abandonar a Dios, cuando él entendió que él podía, entonces el orgullo allí daña la vida del cielo, la santidad, la perfección del cielo. Y usted nota algo, que él comienza a hacer una campaña, ¿verdad?, con los ángeles. La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles, él los llegó a convencer y luego los llegó a engañar. Y le llegó a entender de que todo estaba correcto y de que como él decía era lo correcto, que Dios era arbitrario, que la ley de Dios no se podía obedecer y que Dios era injusto. Ante todo eso, entonces no quedó de otra que comenzar una batalla en contra de Dios, y la Biblia dice que al final fue lanzado fuera porque no se halló lugar para ellos allí, ya que ellos insistían en la maldad, insistían en estar en contra de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor tuvo que echarlos, sacarlos del cielo. Más adelante nosotros notamos en la Biblia, en Génesis, que Dios había creado o hecho un huerto, se llama el jardín del Edén aquí en la tierra. Y en la tierra Dios dice que creó al hombre a su imagen. Más adelante dice crea a la mujer, en algunas horas quizás más adelante, y la creó de su costilla. ¿Verdad? Y dice que Dios le puso una prueba a ellos. Y la prueba era que podían comer de todos los árboles, pero solo un árbol ellos no debían tocar, o mejor dicho, no debían comer. En ese momento, Lucifer, que en ese tiempo ya estaba convertido en Satanás, mira a la pareja llena de perfección, de santidad, y arma un plan que lamentablemente fue beneficioso, fue ganancioso para él. Así que esperó el momento oportuno, y cuando vio a Eva que estaba sola y que estaba cerca del árbol, entonces él aprovechó su oportunidad de oro o de diamante y comenzó la conversación con ella, y al final ustedes notan que la engañó y la convenció de que ella comiera, porque Satanás se había, ¿verdad?, estaba detrás de la serpiente hablando, y a Eva le causó curiosidad. Allí hay millones de lecciones para aprender. La lección número 1, hermanos, amigos, es que con Satanás no se conversa. Si usted sabe que algo está mal, no vaya ni siquiera a ver. No vaya, porque usted sabe que está mal. Entonces, en el verdadero evangelio de Cristo, esa primera parte quisiéramos presentarla. El punto es que Eva fue engañada por Satanás a través de la serpiente, comió del árbol, y dice que luego ella fue donde su esposo y pues prácticamente lo obligó, aunque también se dice que él lo hizo por amor, por estar junto con ella.
y los dos comieron, desobedecieron a Dios, cometieron un pecado que fue el pecado de la desobediencia, y allí entonces dice que vino toda la desgracia. Si usted nota, cuando Adán y Eva pecan, dice que se dan cuenta que estaban desnudos. Sienten como el aire ya diferente. Cuando escuchan la voz de Dios, se esconden, y eso es lo que siempre pasa. Cuando alguien está en pecado y escucha la voz de Dios, escucha esa voz de amor o de reprensión, tiende a esconderse. Es difícil una persona hoy que diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero confesar mis pecados, yo quiero entregarme a Él. Hoy es difícil. Así que Adán y Eva se esconden de Dios porque escuchan allí exactamente su voz, y ya el pecado hacía que la voz de Dios fuera terrible para ellos. El pecado, y un solo pecado. En ese momento dice que Dios los llama a ellos y comienza allí, ¿verdad? Esa conversación que muchos sabemos. ¿Qué hiciste? Adán le dice, la mujer que me diste, y la mujer dice, bueno, fue la serpiente, y como la serpiente no podía hablar, entonces simple y llanamente Dios tuvo que presentar cargos por la desobediencia del hombre de un solo pecado. Dice que Dios le echa una maldición a la tierra que aproximadamente tiene 6,000 años. Oiga, esa es una lección de las primeras lecciones para aprender. Hoy en día millones de personas están jugando con el pecado. No quieren entregarse a Cristo, no quieren admitir su culpabilidad, no quieren bautizarse, y hoy están jugando con el pecado y no se dan cuenta, porque quizás no han estudiado la historia de Adán y Eva, que por un solo pecado de Adán, Dios le echa una maldición a la tierra que todavía está. Por un solo pecado de Eva, Dios le echa una maldición a ella y a través de ella a todas las mujeres. Usted se da cuenta que las mujeres tienen que menstruar, tienen que parir con dolor los hijos, lo terrible antes del parto, durante el parto, después del parto, y todo eso, todo ese sufrimiento, amigos queridos, viene por un solo pecado. Hoy debería eso darnos una, ¿verdad? Ponernos a reflexionar y decir, ven acá, pero si por un solo pecado de Adán Dios le echa una maldición a la tierra, ¿qué me dice eso a mí? Es que entonces Dios odia el pecado. Él no quiere la presencia del pecado. En el Evangelio de Cristo nosotros notamos que Él nos ama. Nosotros notamos el sacrificio que hizo en la cruz, Juan 3:16. Pero a la vez notamos que Él no quiere nada con el pecado. Por lo tanto, en el momento que tú escuches este mensaje, es para que hagas exactamente lo que dice la palabra de Dios. Más adelante tú notas que Adán y Eva, por un solo pecado, no solo tuvieron que romperse la relación de Dios con ellos, no solo tuvieron que salir de la santidad y de la perfección, no solo tuvieron que ver las hojas de los árboles caer, sino que también tuvieron que enfrentar la muerte de un hijo que fue Abel. Así que Caín le quitó la vida a Abel. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo fue esa situación para ellos. O sea, qué sentimientos tenían ellos en el momento. Cómo miraban ellos a un hijo muerto. Si eran personas de gran durabilidad, la longevidad era grande. Duraban 900 y pico de años. Y ahora tener que enterrar a un hijo. Y todo por un solo pecado. Entonces, allí mismo en el jardín del Edén, dice que Dios le da una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y a la mujer dijo, a la serpiente, mira, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y eso significaba que iba a venir alguien que iba a romper precisamente con el imperio de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás indujo a Eva a pecar. Indujo a Eva a pecar. Y por esa razón es que toda persona que hoy está en el pecado está bajo el dominio de Satanás. Hoy escuchamos nosotros muchas enseñanzas por allí de que una persona después que se bautiza va a continuar pecando hasta que Cristo venga, pero exactamente eso es una enseñanza de Satanás. Si ustedes leen conmigo, por ejemplo, Primera de Juan, ustedes se van a dar cuenta que en el Evangelio de Cristo eso no existe. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Usted notó allí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en su evangelio? Que usted entienda lo que pasó para que no lo siga repitiendo una vez que usted se bautiza.
Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y oiga, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿cuáles son las obras del diablo? Inducir a los humanos a pecar. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, para deshacer la inducción hacia el pecado. Y yo digo, gloria a Dios por este evangelio. ¿Por qué? Porque estamos mirando cómo es que debe una persona conducirse. Más adelante entonces en el jardín del Edén, ustedes notan que nació Caín, nació Abel. Caín le quita la vida a Abel. Adán y Eva tienen que enterrar a su hijo, lo cual fue el dolor más grande, creo yo, que ellos sufrieron. Otra cosa era cómo tenían ellos que mirar entonces a Caín, a su primer hijo, que lo amaban con el corazón. Pero ahora, ¿cuál sería la mirada ante un hijo asesino? En ese momento nosotros notamos también algo interesante, y es que de allí en adelante, cuando Eva, por ejemplo, daba a luz a un hijo, me imagino que ella pensaría que esa era la simiente que iba a nacer para libertarlos del pecado y volver a su estado original de perfección y santidad. Pero pasaron los años y no ocurrió hasta aproximadamente 2000 años más adelante, que entonces viene Cristo y muere. Pero antes de Cristo morir, desde el jardín del Edén, si ustedes notan, dice que cuando ellos pecaron, Dios fue y ellos tenían hojas de higuera puesta, que representa la justicia propia. Y cuando Dios va donde ellos, dice que los vistió con túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? De cordero, que Él tuvo que quitarle la vida a ese cordero, que Adán y Eva tuvieron que ver eso, la muerte por primera vez, y vestirlos con eso, dando a entender que ese era un símbolo de Cristo. Ellos tenían que quitar la vida a un cordero para recordar exactamente al sacrificio de Cristo. Y usted nota que desde allí se toma un cordero como símbolo de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, en Juan 1:29, la Biblia dice: y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo y que ahora Adán y Eva lo estaban mirando, pero que ahora ellos tenían que celebrar esto en una conmemoración hasta que llegara la realidad que era Cristo. Cuando usted mira eso, entonces notamos que por el sacrificio de Cristo, una persona obtiene el perdón de todos sus pecados. ¿De cuántos pecados? De todos sus pecados. Así que Cristo, con su muerte, con su sangre, te limpia, te lava de todos tus pecados, te los perdona y te da derecho a entrar al reino de los cielos. Usted nota que después que una persona acepta el sacrificio de Cristo, entonces comienza una serie de estudios presentándole en la Biblia todo lo concerniente a la santidad, todo lo concerniente al pecado, todo lo concerniente a las distintas doctrinas que se presentan allí. La doctrina de la segunda venida de Cristo, presentando que Él viene por segunda vez, que ya vino por primera vez a morir por la raza humana, y como dice la palabra de Dios, Él vino para destruir las obras de Satanás, de manera que todo aquel que quiera ponerse de su lado quedaría libre de todas las obras de Satanás, de toda inducción al pecado. Y yo digo gloria a Dios por eso. Desde el principio notamos que el pecado es lo que hace una separación de Dios con el hombre. El pecado trae consecuencias tan terribles que hasta incluye que haya muerte en nuestros hijos, en nuestra familia. Si usted mira, por ejemplo, allí a Adán y a Eva, ellos tuvieron que presenciar eso, y todo por haber cometido un solo pecado, que fue el de la desobediencia. Hoy Dios quiere que cuando usted le acepte a Cristo como Salvador personal, que usted puede decir, yo acepto a Cristo, abandono mis pecados y con la ayuda de Dios prometo caminar en santidad con su ayuda y poder. De ahí entonces comienza una serie de estudios donde se le enseña la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos. Hoy millones de personas creen que hay comunicación con los muertos, que el vivo se puede comunicar con los muertos. Interpretan textos de la Biblia, pero más adelante la persona encargada le va a decir: mira, no hay conexión, no hay comunicación entre un vivo y un muerto, porque la Biblia dice que no. También se le va a explicar el tema del santuario, que fue la herramienta que Dios utilizó aquí en la tierra para presentar el plan de salvación por completo.
Se le va a decir todo lo que pasaba allí. El santuario tenía el atrio, que es donde se hace la justificación por la fe. Tenía el lugar santo, que es donde se comienza el camino de la santidad o de la santificación. Y estaba el lugar santísimo, que representa la glorificación. Tanto en el jardín del Edén, como en el plan de salvación, como en el santuario, usted nota que la palabra pecado llega hasta un punto. En el santuario, por ejemplo, en el atrio, allí se hacía la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Sacrificio de Cristo, donde te limpia de pecados, te perdona, y luego viene entonces otra cosa que se enseña también como una doctrina, que es el bautismo, que estaba representado con la fuente o el lavacro. Allí en el bautismo tú públicamente dices: mi fe yo la publico de que acepto a Cristo, de que dejo el mundo y de que ahora Él me limpia. Muero con Cristo, resucito con Cristo, y como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, la idea es esa. La Biblia te presenta constantemente que cuando una persona se entrega a Cristo, acepta su sacrificio, debe caminar en santidad. Por eso el apóstol Pablo dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No te dice todas serán hechas nuevas, sino que todas son hechas nuevas. Y se le comienza a presentar a la persona allí, por ejemplo, que el bautismo tiene que ser sumergido. Tiene que ser sumergida la persona. Si te echaron un poquito de agua en la cabeza, estúdialo en la Biblia. Eso no es bautismo, ni siquiera es bíblico. Si lo hicieron de otra manera, está incorrecto. Ve a analizar el Evangelio de Cristo, que está allí en la Biblia. Y no está tan claro como el agua. Está cristalino, transparente. Yo digo, gloria a Dios. Así que allí se le enseña a la persona los principios, cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe vestirse un cristiano. Todo eso te lo dice la Biblia. ¿Qué debes de comer? ¿Cómo debes alimentarte? En el Evangelio de Cristo todo eso te lo presentan. Y te dice la Biblia que tienes que comer. Desde el principio Dios lo presentó. Todo es cuestión ahora de que uno quiera obedecer o no. Que no nos pase como Adán y Eva, que por desobedientes, mira lo que les pasó. Entonces, la Biblia te va a enseñar a ti el verdadero Evangelio de Cristo. Y te va a decir qué debes hacer, qué espera Dios de ti una vez que tú te bautizas. Por ejemplo, si usted va conmigo al libro de los Hebreos, o a la carta de los Hebreos, como usted le quiera decir, usted va a notar allí algo interesante. Oiga lo que dice Hebreos, el capítulo 6 y los versículos 4 al 6. Oiga lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, lo que yo te estaba diciendo, en el Evangelio de Cristo, primero se le dice a la persona que necesita a Jesús, que necesita el sacrificio de Cristo. Cuando la persona lo acepta por la fe, por gracia, Cristo lo perdona, lo limpia, luego la persona se bautiza y antes de bautizarse a la persona se le instruye correctamente. Y se le dice todo lo que Dios quiere, espera en su palabra. Y después que la persona tiene eso, que una vez se bautiza, recibe el Espíritu Santo, se bautiza con Cristo y ya tiene la información de la palabra de Dios, entonces tiene que mantenerse en santidad. ¿Y por qué? Mira por qué. Porque cuando una persona se bautiza, ya ha usado el sacrificio y la sangre de Cristo. Y el sacrificio y la sangre de Cristo se usa una sola vez y ya no más. ¿Sabes dónde dice eso? Y esta es una de las cosas que yo hubiera querido saberlas desde que me bauticé. Que alguien me las hubiera dicho, pero nadie me la dijo. Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, refiriéndose tanto al Espíritu Santo como a Cristo, como a las bendiciones del cielo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, como pasó con Cristo, que se bautizó y recibió el Espíritu Santo, como pasó con los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, como debe pasar contigo cuando tú te bautices, debes recibir y reclamar esa promesa desde antes de bautizarte. Señor, necesito que se derrame el Espíritu Santo en mí. Pues dice la Biblia que a esas personas, y asimismo gustaron de la buena palabra, que ya estudiaron la Biblia,
y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron. O sea, si una persona se bautiza después de haber tenido todas estas bendiciones, la palabra de Dios dice de una manera clara, dice que si recae, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6? Que una vez una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo, disfruta de la palabra de Dios, disfruta del don celestial, tiene que mantenerse en santidad. Y déjame decirte una noticia buena. Dios te da el poder para tú mantenerte en santidad. Dios te da el poder para que tú ni caigas y te mantengas sin mancha y sin arruga y sin caída. Dios te da el poder para eso. Recuerda, Dios te da el poder. El Evangelio de Cristo está preparado para todo. Todo está listo, solo falta que tú aceptes. Ahora, la pregunta que muchas personas se hacen es, ¿y por qué razón dice allí que cuando una persona es bautizada, recibe el Espíritu Santo, estudia la palabra de Dios, ya tiene el conocimiento y recae? ¿Por qué es imposible que sea renovado para arrepentimiento? ¿Por qué? Porque uno dice, ven acá, pero es que Dios es misericordioso, Dios es amor. Sí, es que el amor de Dios, según Juan 3:16, se mostró que Cristo vino y murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que tú puedas confesar todos tus pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. No importa la cantidad, no importa la magnitud, no importa nada. Dios te perdona todo, te limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está allí prometido en la palabra de Dios. Ahora bien, una vez que tú te bautizas y aceptas a Cristo y te bautizas y recibiste al Espíritu Santo, se espera que camines en santidad. Ya Dios no acepta el pecado. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Ya vimos que es que dice que ya no hay más sacrificio por los pecados. Es bueno que tú sepas eso. Casi nadie hoy lo dice, pero es bueno que tú lo sepas, que te caiga al oído por lo menos. ¿Qué cosa? Que cuando tú te bautizas y usaste el sacrificio y la sangre de Cristo, ya no son reusables. Ya no es para volverlo a usar otra vez cada vez que tú caigas en pecado. Muchas personas hoy creen que la sangre de Cristo está como en un tazón, en una taza grande. O sea, cuando tú te bautizas, tú pides perdón por todos tus pecados. Pero, según la enseñanza de muchos cristianos, después que tú te bautizas, vas a seguir pecando por la naturaleza pecaminosa, porque esto, porque aquello. Pero eso son mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás, Dios espera santidad. La sangre de Cristo no está en una taza grande para que cada vez que tú cometes un pecado vas a agarrar una gota y te la tiras arriba y pides perdón y ya. La sangre de Cristo, eso es una mentira. Cuando tú la utilizas, ella te limpia de todo pecado, de toda maldad, te santifica a través del Espíritu Santo con la sangre de Cristo. Pero una vez que la usas, ya no hay más sacrificio, ya no hay más sangre. O sea, ya lo que se espera es mantenerte en santidad. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10, 26 al 31. La pregunta es, ¿por qué? Pero ¿por qué no hay más sacrificio? ¿Por qué ya no se puede renovar para el arrepentimiento una persona que haya caído? Dice Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, porque si tú pecas voluntariamente, yo le llamo planificadamente. O sea, si tú planificas una fornicación, un adulterio, un engaño, un robo, dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Así que lo primero que se hace con una persona antes de bautizarlo es instruirlo y decirle, mira, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, violar el sábado es pecado. Tomar alcohol, Dios no acepta, fumar, etcétera. Todos los vicios son prohibidos en el cristianismo, en el verdadero evangelio de Cristo. Nosotros no tomamos, no fumamos, no ingerimos las sustancias prohibidas, etcétera. Todo este conocimiento se te da antes de bautizarte. Entonces la Biblia dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y tener ya el derramamiento del Espíritu Santo, dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso está diciendo la palabra de Dios. Ya no queda más sacrificio.
27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira lo que dice el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Lo notaste allí? O sea, una vez tú te bautizas, ya Dios quiere que tú comiences a caminar en santidad. Y tú me dices, pastor, pero ¿cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo yo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo lograrlo eso? Nada que ver con una enseñanza de unas personas por allí que hablan de la carne santa o de la carne, ¿verdad?, santificada. Eso no tiene nada que ver. Quien te da santidad a ti es Dios. Así que no es cierto que tú vas a tener una carne santa y que por esa carne santa tú vas a continuar siendo santo. Eso es una mentira, eso es algo que ni siquiera tiene fundamento bíblico. La Biblia te dice cómo mantenerte sin pecar. Hay muchas formas de mantenerse. Te quiero presentar una. Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Ves cómo se conecta perfectamente el verdadero evangelio de Cristo? Dice que si tú permaneces en Cristo, no pecas. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Permanecer en Cristo. ¿Cuál es la clave? Desde antes de bautizarte, corre hacia Cristo y dile, Cristo, ayúdame. Cristo, te necesito. Cristo, no me sueltes, no un día, no una hora, no un segundo. No me sueltes ni una milésima de segundo, por favor. Porque dice aquí, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, si tú estás en santidad, vas a estar con él y no vas a andar en pecado porque él es santo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, cuando escuches a alguien decirte, después que tú te bautices, vas a seguir pecando, dile, tú eres del diablo. Eso viene del diablo. Porque mira lo que dice aquí, todo el que practique el pecado es del diablo. Entonces, no podemos estar pecando hasta que Cristo venga, porque si estamos pecando hasta que Cristo venga, vamos a estar entonces siendo de Satanás. Y mira lo que dice la Biblia, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo siento la presencia de Dios en este estudio tan perfecto del evangelio correcto de Cristo. Hoy millones de personas han tergiversado, han desviado, han desvirtuado, han cualquierizado el evangelio de Cristo. Pero hoy estás escuchando a un pastor que te lo está predicando solamente para producir en ti salvación y vida eterna. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Te das cuenta? Tú vas a escuchar millones de cristianos. Ay, sí, yo he pecado y el Señor me ha perdonado, me ha restaurado. Todo eso eso no viene de Dios. Dice aquí, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que se bautiza y tiene esa conciencia, recibe al Espíritu Santo, no practica el pecado. Por una cosa sencilla, lógica. ¿Qué es lo que produce separación entre Dios y el hombre? El pecado. Entonces, ¿cómo vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? ¿Separados de Él? No. Si tú dices, es todo lo contrario. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? En Hebreos te dice, una vez una persona se bautiza y utilizó el sacrificio y la sangre de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados que quiera cometer de ahí en adelante. Ya tiene que mantenerse en santidad, porque ya él usó el sacrificio, ya no queda más sacrificio, ya no hay más sangre. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo yo puedo vivir en santidad todo el tiempo, sin pecar? Bueno, porque aquí te dice que todo el que permanece, todo aquel, dice el 6, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Entonces, la clave, ¿cuál es? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Que Dios hoy te abra el entendimiento, que el Espíritu Santo te ayude a entender exactamente que el Evangelio, en el Evangelio de Cristo, lo que hay es santidad.
Si lo miras, por ejemplo, físicamente en el santuario tenía aquí en la tierra 3 compartimentos: atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo no había pecado. En el lugar santo no había pecado. Solamente había pecado en el atrio. Y en el atrio, ese lugar sirve es para quitar todos los pecados de tu vida, para limpiar toda tu maldad. De manera que una vez que sales del atrio, pasas al lugar santo, allí no hay pecado. Tú comienzas a la santidad o a la santificación. Date cuenta de algo interesante, que no sé si lo sabes. El santuario tenía una sola puerta. ¿Cuál es el mensaje? Que una vez tú llegaste al atrio, oye, tú estás afuera del atrio, y fuera del atrio tú estás lleno de pecado, lleno de inmundicia. Tú has cometido 30 millones de pecados. No hay problema, dice Jesús. Una vez entraste al atrio, ¿qué va a pasar? Cristo te justifica, te bendice, te limpia, te perdona, te santifica. Bueno, te santifica en el lugar santo, pero en el atrio te limpia. Allí eres bautizado, y cuando tú sales del atrio, entonces ahí te comienza a santificar. Atrio, limpieza. Lugar santo, santificación. Y allí comienza entonces el evangelio de Cristo a profundizarse en tu vida, porque allí tú comienzas a estudiar más profundo la palabra de Dios, a entender cosas que antes de bautizarte no entendías. Claro, antes de bautizarte se te tiene que instruir en todo lo que es pecado contra Dios. Y después de bautizado vas a comenzar a estudiar y a guardar todas las cosas que Jesús mandó en su palabra. Es un camino maravilloso, es un camino de santidad, es un camino hermoso, en donde tú solamente estás pensando en agradar a Dios, en glorificar su nombre, en vindicar su nombre aquí en la tierra y demostrarle al mundo que sí, que es posible obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, puedes obedecer. Si estás en Cristo, puedes mantenerte sin pecado. El tercer lugar del santuario es el lugar santísimo. Allí es la gloria de Dios, o sea, la glorificación. Significa que estamos preparándonos para que cuando Cristo venga seamos glorificados y podamos ir entonces al reino de los cielos por 1000 años y aquí en la tierra ya purificada por toda la eternidad. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Y ese es el evangelio que yo te invito hoy, a vivirlo y a practicarlo para su honra y su gloria. Pastor, pero lo que pasa es que yo puedo decir que soy cristiano y cometer ciertos pecados de vez en cuando, violar la ley, por ejemplo, cometer un adulterio o cometer alguna fornicación o algún engaño o robar. No, es imposible. Una vez que tú dices que ya tú eres cristiano, una vez que tú dices que tú tomaste el lugar de Cristo, porque Cristo tomó el tuyo. Mira, ese es un juego hermoso en el evangelio. Cristo toma tu lugar. ¿Sabe qué significa eso? Que la maldición y la muerte eterna que te tocaban a ti, Cristo se la tira encima. ¡Wow! Eso está hermoso. Ahora, cuando tú te bautizas, entonces tú dices, yo voy a tomar el lugar de Cristo. Tú tomas el lugar de Cristo. ¿Qué significa eso? Que las bendiciones, la maravilla, la gloria, la justicia, todo lo de Cristo ahora pasa a ser tuyo. Mira, te voy a decir algo por lógica. No es posible que tú digas que eres un cristiano, que estás en Cristo y estés cometiendo pecados. ¿Y por qué? Porque te acabo de leer que dice que el que permanece en Él no peca. Y que no puede pecar porque dice la simiente de Dios está en Él y ya ha nacido de nuevo. Además, mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, este es un mensaje que es perfecto por todos lados. Dice la palabra de Dios, si tú dices que permaneces en Cristo, eso tienes que mostrarlo andando como Él anduvo. Así que ahora hay que sacar la ira de nuestra vida, ahora hay que sacar las maledicencias, ahora hay que sacar el mal carácter, ahora hay que sacar todo lo malo. ¿Por qué? Porque si yo digo que permanezco en Cristo, yo tengo que andar como Él anduvo. Yo digo, óyeme, esto es una cosa maravillosa. Esto es una cosa perfecta. Este es un evangelio hermosísimo, porque este evangelio te va santificando mientras estás aquí en la tierra y te va preparando para llegar al cielo. Y entonces, como si fuera poco, te produce esa relación con Dios, la salvación
y la vida eterna. Si tú miras, por ejemplo, en Juan capítulo 17, ¿verdad? Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces, hermanos, esto es algo maravilloso. La clave es mantenerte en Cristo, conociendo a Cristo. Si estás en Cristo, tú te vas a dar cuenta que no tienes que preocuparte por no cometer un pecado. No, solo preocúpate por estar conectado con Cristo. Yo quiero ahora presentarte una cosa maravillosa, que muchos no lo saben, otros quizás no lo han entendido, y hoy tú, antes de bautizarte, lo puedes entender. ¿Qué cosa? Mira, 1 Corintios, capítulo 10. Yo quiero que tú leas conmigo esto. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 13. 1 Corintios 10, 13. Aquí hay una promesa que yo quiero dejarte para que tú entiendas que la justificación es por fe, es por gracia. La santificación es igual, por fe y por gracia. Oye esto, la justificación es por fe y por gracia. Y la santificación es por fe y por gracia. Pastor, ¿cómo me muestras eso? Escucha esto. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Yo digo, gloria a Dios. Tú entiendes ese texto. Yo quiero que tú lo estudies en tu casa. Es una de las promesas más grandes que Dios te presenta en su palabra, diciéndote, al momento de bautizarte, tú no tienes que preocuparte por no pecar. Dios no acepta que tú peques, pero no tienes que preocuparte, porque dice aquí, todas las tentaciones que te van a venir son de naturaleza humana. Y dice que Dios es fiel, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. ¿Qué significa eso? Que si una persona cae en un pecado es porque quiere, porque Dios le da el poder para que resista. Si una persona cae en pecado fue porque quiso, porque ya le desobedeció al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice aquí que tú no tienes excusa para pecar, porque Él dice que Él te va a dar, con la tentación, Él te da la salida. Pero eso se logra si estás conectado con Cristo. Si te desconectaste, vas a cometer cualquier pecado. Ahora la palabra de Dios está diciendo aquí que Él no va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedas resistir. Hermano, ¿no es eso una cosa maravillosa? O sea, Dios te está diciendo, ven, ponte a cuenta conmigo, pide perdón, acepta mi sacrificio, bautízate. Pero de allí te doy al Espíritu Santo. Pero de allí ya no puedes pecar. Pero para eso yo te doy mi poder, para que tú puedas vencer en cada tentación. Yo digo, gloria a Dios. Y oiga lo que dice: si no, quedará juntamente con la tentación la salida. Entonces, ¿por qué muchos cristianos caen en las tentaciones? Porque se desconectaron de Jesús. Aquí te está diciendo que Él te da el poder, Él está junto contigo para darte la salida en cada tentación. Y termina diciendo algo maravilloso, para que podáis soportar. O sea, nota algo, la Biblia nunca te habla de que tú vas, después de bautizado, vas a estar cayendo y levantándote, cayendo y levantándote. No, la Biblia te presenta un camino de ¿qué? De mantenerte, de vivir en santidad, de mantenerte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Para qué? Para que te encuentres muy pronto con el Cristo de la gloria. Oye, este evangelio es un evangelio que no tiene vuelta floja, como decimos en Dominicana. Este evangelio es un evangelio de Dios. Es un evangelio maravilloso. Mira, yo quisiera leerte otra promesa para que tú veas, porque yo sé que esto es duro, hoy, especialmente hoy, esto suena duro. Dice, oye, ¿cómo es esto que yo no puedo vivir en pecado? ¿Cómo es esto? Pero es que Dios te da el poder. Y mira lo que dice acá. Mira lo que dice Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Oye lo que dice. La palabra de Dios dice que Dios tiene poder para presentarte sin mancha, que tú te mantengas sin mancha, para guardarte sin caída y sin mancha. ¡Wow! Entonces, pastor, pero es que yo no puedo caer ni una sola vez. No. Entonces, ¿cómo lo logro? Conectado con Cristo. Aquí dice que Dios tiene el poder, y me gusta mucho otra promesa de la palabra de Dios en este evangelio, que yo quiero que tú la tengas, que está en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Dice en segunda de Pedro 2, 9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios sabe guardarte a ti, librarte de tentación. Pero hoy, ¿qué dicen muchas personas que no se han bautizado? Que Dios no sabe. Y que dicen muchos, incluso que se han bautizado, que Él no sabe librarte de tentación. Pero la Biblia te está prometiendo aquí, te está asegurando, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quién dice libra Dios de tentación? A los piadosos. Entonces, Dios no te va a librar de tentación si tú quieres estar cayendo en pecado. Él no te va a librar de tentación. Él sabe librar de tentación a los piadosos. Y dice que Él sabe. Pero millones de personas dicen que Dios no sabe. Pero la Biblia dice que Dios sabe. Pero todavía tú vas a escuchar gente que dice que Él no sabe. Pero la Biblia dice que Él sí sabe. La pregunta sería hoy, ¿a quién le vas a creer? ¿A las personas que andan por allí o a la palabra de Dios? Yo hoy decido creerle a la palabra de Dios. Hay otro texto de la Biblia que yo creo que es uno de los más famosos, que es Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú quieres vivir en santidad, quieres vivir sin pecar, quieres vivir vindicando el nombre de Dios, quieres vivir glorificando a Dios, solamente estate conectado con Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Tú puedes lograr lo que tú quieras en Cristo. Y lo primero que Dios quiere es que te mantengas en santidad. Ya ahora la decisión queda en ti. Si tú dices, no, yo no creo. Pues ya te dijiste que ya tú no crees, que te puedes mantener en santidad total. Entonces, si tú dices eso, ya eso es lo que va a pasar. Pero hoy, la palabra de Dios te ha presentado el evangelio de Cristo, cómo comenzó todo desde el principio, qué pasó, qué merecía el hombre. El hombre merecía morir eternamente, pero se levantó el plan de salvación. Entonces, Cristo, simbolizado con un cordero, estaba diciendo que la muerte de ese cordero, que luego iba a ser la muerte de Cristo, iba a dar el perdón de los pecados a la gente, la limpieza a través del bautismo, y después de allí, al bautizarse, ibas a recibir al Espíritu Santo. Si tú miras, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, dijeron, varones hermanos, dice que compungidos de corazón le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se arrepiente, pide perdón, todo eso porque Dios se lo da, incluso hasta el arrepentimiento es un regalo de Dios. Señores, todo es por Dios. Y como les decía ahorita el punto, la justificación por la fe, eso es por gracia. La santificación igual es por gracia. Porque para tú mantenerte en santidad, todas las herramientas Dios te las regala. Solo falta que tú quieras. Entonces, cuando una persona se bautiza y recibe el Espíritu Santo, de allí en adelante, ya lo que se espera es un camino de santidad. Es totalmente posible siempre y cuando la persona quiera. Hoy se ha predicado entonces el Evangelio de Cristo. Y déjame decirte que si después de escuchar este tema, tú tienes el deseo de arrepentirte, de bautizarte, ve a tu pastor más cercano. También puedes decir, yo quiero que el pastor Rodríguez me bautice. Así que si estás aquí en Estados Unidos, o en otras partes, pudiéramos ponernos de acuerdo. Pero en caso de que no se pueda, búscate un pastor adventista, el más cercano que te quede, y bautízate allí para que tus pecados sean perdonados y comienza el camino de santidad que Dios tanto anhela, tanto espera. ¿Por qué debemos caminar en santidad una vez nos bauticemos? Fácil, sencillo, porque la santidad es lo opuesto al pecado y porque el pecado es lo que me tiene separado de Dios. ¿Cómo yo voy a estar pecando para estar separado de Dios?
no procede. Que hoy Dios te dé sabiduría, te dé discernimiento, te ayude a ti y a toda tu familia a aceptar este evangelio, a vivirlo, a estudiarlo, a vivir detrás de la palabra de Dios. De hecho, siempre recomiendo convertirse en un bereano. ¿Qué significa bereano? Una persona que depende exclusivamente de la palabra de Dios. Solo de la palabra de Dios. Entonces, si todo esto te pareció bonito, yo estoy feliz, yo estoy contento. Pero te falta un paso. ¿Cuál? Ir a comprobar cada cosa de esta en la palabra de Dios. Cada cosa en la palabra de Dios. Que este evangelio llegue a tu vida. Que este evangelio pueda estar en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque solamente yo quiero que tú te preguntes algo, mi querido amigo, a ti que no te has bautizado. ¿Qué pasaría? ¿Cómo tú crees que sería hoy el mundo entero, las religiones, si 100 años atrás nos hubieran predicado este evangelio? ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado con millones de cristianos que antes de bautizarse se le hubiera enseñado? Mira, Jesucristo te perdona, Jesucristo te limpia, Él quiere que te bautices, te va a regalar el Espíritu Santo, te va a regalar el arrepentimiento, te va a regalar su poder para mantenerte en santidad. Y una vez que te bautices, ya Dios no quiere que tú estés pecando, sino que estés en santidad, porque la santidad es lo que te lleva a estar conectado con Dios. El pecado te lleva a la separación con Dios. Si se le hubiera dicho eso a la gente cristiana 100 años atrás, yo les aseguro que el mundo hoy fuera excesivamente diferente. ¿Cuánto hubiera querido haber sabido esto cuando me bauticé? Solamente a mí me dijeron algo. A mí me dijeron, después que te bautices, es bueno que sepas que Dios no quiere que tú peques. Pero si pecas, tienes un abogado y tú cada vez que tú peques, lo importante es que te arrepientas. No importa cuántas veces tú peques. Lo importante es que te arrepientas porque Cristo te perdona. Y amigos, antes de bautizarse yo quiero decirles, eso es un mensaje, eso es un evangelio satánico. ¿Y por qué? Porque hoy ustedes van a encontrar a muchos predicadores que le van a decir así. Sin embargo, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Todo lo contrario. Por ejemplo, hay predicadores que te van a decir, no importa cuántas veces tú peques, ve donde Cristo que Él te va a perdonar. Es una mentira. ¿Y por qué? Porque cuando tú vas a Cristo y te das cuenta, lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra es todo lo contrario a lo que te dice el predicador. ¿Qué hizo Cristo? A la mujer que fue encontrada en adulterio le dijo, vete y no vuelvas a pecar más. A un hombre que sanó en Juan capítulo 5, 14 y Juan 8, 11, están las dos historias allí. Dice que al paralítico cuando lo vio en el templo le dijo, mira, yo te sané, no vuelvas a pecar más para que no te venga una cosa peor. De hecho, cuando miras la historia de Adán y Eva, solamente con la historia de ellos, tú tienes que entender allí, óyeme, pero por un solo pecado, mira cuántas cosas tuvieron ellos que sufrir. Pasa lo mismo hoy. ¿Qué sucede? Que si tú has cometido 100 millones de pecados, tranquilo, tranquila, Dios te perdona. Él te perdona. Esa es su gracia. A eso que se le llama el evangelio, lo maravilloso del evangelio, la fe, la justificación por la fe, la gracia, salvación, a eso que se le llama. Dice, pero pastor, ¿por qué he cometido de mal? No te preocupes, Dios te perdona. Y quiero concluir hoy con una aclaración. ¿Y qué hacer con estos cristianos de las distintas religiones que ya se bautizaron, pero que han pecado muchas veces? Bueno, lo primero es que yo también he pecado muchas veces después que me bauticé. Dice, pastor, ¿y entonces cómo es? ¿Qué es lo que está predicando? Es que yo fui mal formado. A mí me dijeron que después de bautizado yo iba a pecar y que solo se necesitaba pedir perdón. Y ahora que he estudiado esto, me he motivado a presentar el evangelio correcto. Ya yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, yo no sabía que no había más sacrificio por mis pecados. Yo no tenía eso claro. Esa luz no me había llegado. Y como ya me llegó, yo pedí perdón y después de allí yo le prometí al Señor responder a su llamado de santidad. Y le dije, Señor, ahora dame tú el poder para yo no volver a planificar un solo pecado jamás. Dice la Biblia, el que permanece en Él no puede pecar. Dios te da ese poder si tú quieres. Entonces, ¿qué hacer con aquellos cristianos que han pecado después de bautizado? Miren, aprovechen este evangelio y díganle, Señor, aunque yo sabía que estaba mal, pero yo no sabía que no podía hacerlo porque ya no había más sacrificio ni más sangre. Ahora te ruego, por favor, que me des ese último perdón.
y me ayudes a caminar con el Espíritu Santo ese camino de santidad que tú tanto anhelas. Dios anhela ese camino de santidad como ustedes no tienen idea, hermanos. Cualquier cosa, pregunten lo que sea, digan lo que sea, no se queden callados, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Y hoy es el día en donde tú deberías entregarle tu vida a Jesús para que no solo cambie de sentido, sino que tenga perdón, derecho de entrar al cielo y disfrutar la eternidad aquí en la tierra para su honra y su gloria. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, donde quiera que estés, y que Él te ayude, que Dios te ayude. ¿Sabes a qué? A entender este evangelio y a entender que, como dice el mismo Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Que Dios te ayude a entender por qué debemos caminar en santidad. Y es exactamente porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Está ahí en su palabra. Oh, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y será hasta una próxima entrega si Él lo permite. Así que conviértete en un bereano y escucha y estudia la palabra de Dios. Hasta una próxima.